Hola, mi nombre es Eduardo Ortega Mejía y hoy te voy a hablar sobre un derecho fundamental que es el derecho a la educación. Bienvenidos a Eco Radio Mía, honorablemente decimos la verdad. Solo para el 2015, más del 35% de la población estaba en rezago educativo. ¿Qué es el rezago educativo? Bueno, es la condición de las personas que teniendo 15 años o más no han concluido su instrucción básica, que hasta ese momento era la secundaria, ahora ya se elevó a la preparatoria. Esto quiere decir que existen todavía muchas personas que son analfabetas. Dice que la educación es un derecho humano y que además es la llave de acceso hacia otros derechos consagrados en nuestra Constitución. Los derechos humanos tienen la característica de que son inalienables, son imprescriptibles y son intransferibles, entre muchas otras particularidades, es decir, son parte de nosotros. Con la reforma del 2011 en nuestra Constitución, nuestro marco jurídico pasó de un positivismo a un naturalismo. ¿Qué es el positivismo y el naturalismo? Bueno, el positivismo consagra que el Estado es quien otorga los derechos a los ciudadanos, mientras que el naturalismo nos dice que él no es el Estado quien los otorga, sino simplemente los reconoce. Es más una concepción filosófica de que el ser humano nace con los derechos humanos y no es el Estado quien los otorga. A raíz de eso, se ha surgido un debate sobre la educación. Estamos partiendo de un proceso electoral donde muchos creen que la educación no debe ser universal y no debe ser gratuita. Hay puntos en contra donde nos manejan que la educación únicamente debe ser para quienes tienen billete o para quienes tienen el pensamiento intelectual para poder acceder a universidades. Miren, se dice que la educación apertura a la crítica, ¿no? Además es en la escuela donde se fomentan procesos de socialización para que los estudiantes, cuando sean ciudadanos, ejerzan otro tipo de derechos, como el derecho de asociación, como el derecho de la participación política. A mayor rezago educativo hay mayor influencia de redes clientelares, es decir, si no somos una sociedad educada, por lo tanto vamos a ser más susceptibles a que alguien compre nuestro voto. Pero bueno, del clientelismo electoral hablaré en otra cápsula. ¿Por qué es importante la educación? En primer lugar, porque aunque la educación la otorga en el Estado a nivel nacional, estamos hablando de que no se proporciona de la misma manera en un lugar y en otro. Por ejemplo, en Cochope el Grande, que es el municipio con mayor marginación no solo a nivel del estado de Guerrero, sino a nivel nacional, no es la misma educación que se proporciona en una primaria rural a una primaria que se encuentra en la Ciudad de México. Y esto lo podemos ver estadísticamente. Pongamos un ejemplo, la UNAM. ¿Quiénes ingresan a la UNAM? Bueno, principalmente los que estudiaron en preparatorias de la UNAM, ¿no? Tienen su acceso directo y ahí se va gran parte de los espacios que la UNAM tiene destinados. En segundo lugar entran estudiantes que que estuvieron en escuelas particulares, luego en escuelas que estuvieron en una zona urbana, que fueron públicas, y al final están todas las escuelas de la comunidad rural, y más abajo están las escuelas que son comunitarias. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una brecha de desigualdad muy amplia. Por ejemplo, como todo este sistema educativo ha sido programático, universal y totalmente estandarizado, es decir, en una concepción individualista y de concepción neoliberal donde todos deben ser iguales, lo cual es totalmente falso porque no todos somos iguales, tenemos estas proporciones y les voy a hacer una gráfica. Por ejemplo, está un estudiante de la zona rural y quiere entrar a una universidad pública del país. Él hace su examen de admisión y entonces saca un puntaje de 700, ¿no? Por decir algún ejemplo. Después está el de la zona urbana y evidentemente saca un porcentaje de 790 puntos. Y después está el de la escuela privada y entonces saca un puntaje de 850. Vamos a ver los recorridos. Por ejemplo, el que se encontraba en la zona rural, que es tiene un margen de alcance de 700 puntos, es decir, él por lo tanto poseía unos 50 puntos por la educación deficiente que él manejaba.
El de la zona urbana partía de una zona de 300 puntos y al final alcanzó los 790. Pero el de la zona privada tenía un margen de 400 puntos y al final recorrió hasta los 850. De estos tres, ¿quién fue el que recorrió más puntaje? Pues evidentemente el que menos tenía. Pero ¿acaso estos 700 puntos le alcanzaron para ingresar a la universidad? Pues claro que no. Las oportunidades siempre se les dan a los que tienen más dinero, a los que tienen mayor educación, a los que tienen mayores recursos. Y las personas que no tienen siguen siendo marginadas y siguen siendo subyugadas. Y entonces va creciendo la brecha de desigualdad y va creciendo la pobreza. Y después nos preguntamos, ¿pero por qué estamos así? Bueno, por personas que incluso jóvenes como nosotros piensan, ok, él no pasó el examen de admisión, no tiene derecho a educación. Si no, imagínate, la universidad estaría llena de puros tontos. Pero eso es totalmente irreal. Todos tenemos derecho a las mismas oportunidades. No es posible que haya personas que digan que no a los programas sociales. Lo que sí está mal es utilizar los programas sociales para su beneficio propio. Lo que se tiene que hacer es mejorar la estructura de los programas sociales para que tengan un enfoque de empoderamiento y no un enfoque de subyugación, que no sea la concepción de que, gracias papá gobierno por darme esto a mí. No, claro que no, porque en primer lugar, los programas sociales no los otorga el Estado. El Estado es únicamente un administrador de nuestros recursos, o de la inversión privada, etcétera, ¿no? Pero quien finalmente los proporciona son los ciudadanos hacia los ciudadanos. Entonces, tú no le debes absolutamente nada al gobierno por darte una beca. Tú no le debes absolutamente nada al gobierno por darte una mochila o por darte útiles escolares. Entonces, yo te invito a que te suscribas a nuestro canal de Corradio Mía. Voy a estar generando un poco más de discusión, debate. Si tú tienes algún comentario, pues házmelo saber. Y bueno, esto es todo por el día de hoy. Suscríbete a nuestro canal, te lo repito. Y bueno, nos estamos viendo pronto.